Seguridad pública, funcionamiento del Ministerio del Interior, políticas sociales, responsabilidad del Parlamento, de los jueces o de los fiscales. Uruguay en el contexto latinoamericano. Con el senador Charles Carrera, ex secretario general del Ministerio del Interior. Senador Charles Carrera, ¿cómo comienza su militancia en el MPP? Y militar en el MPP es por el ejemplo de los mayores. La verdad a mí me conmueven mucho las figuras de Pepe, de Lucía, las figuras del Bicho. Son compañeros que son un ejemplo. Tienen un ejemplo de la ética, que realmente me parece que es algo extraordinario. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, nosotros no cobramos nuestro salario como legisladores, todo el salario, sino que nosotros percibimos una renta. He aprendido mucho el tema de la ética y lo aplico. Por ejemplo, en el año 2010, cuando asumí la dirección general del Ministerio, siguiendo ese ejemplo a mis compañeros, dejé de ejercer la profesión, porque creía... Ahí tenías 32. Ahí tenía 31 cuando asumí la... Muy joven, ¿no? Para un lugar tan clave. Sí, fue un desafío. En realidad, no, cuando me vinieron a proponer, no lo quería asumir, quería ser un asesor. Pero bueno, esa fue la visión del Bicho, que se da cuenta que necesitaba un hombre joven para la dirección general. Él ya había tenido la experiencia. ¿Cuál es la función del director general del Ministerio del Interior? Mira, ser de cualquier ministerio, sos el tercero en el rango, pero ahí vos tenés de los temas más variados, porque hay una cosa que no saben, que la mayoría de la ciudadanía no conoce, es que el Ministerio del Interior es como un pequeño país. Ahí tenés los problemas de los gobiernos departamentales, que son las 19 jefaturas, tenés tu Ministerio de Turismo, que es Migraciones, Bomberos, Identificación Civil, tenés un banco, que es la Caja Policial, tenés un Ministerio de Salud Pública, que es Sanidad Policial, tenés todo el problema de las cárceles, es como un pequeño país. Y ser el director general es como el gran gerente general, es el ejecutor de las políticas. El ministro y el subsecretario definen la política y el jugador, por decirlo de una manera, que distribuye el juego es el director general. Realmente fue una experiencia que realmente que me hizo crecer muchísimo. ¿Cuál fue para usted el mayor desafío que enfrentó esta administración política desde el propio Ministerio del Interior? Mira, el desafío, Raquel, fue impresionante porque no hay palabras. Lo que se hizo ahí fue una verdadera revolución. Nosotros teníamos una institución que doctrinariamente estaba trazada del siglo, la doctrina que se aplicaba era el siglo XIX, las estructuras administrativas eran de 1940, la tecnología del 60. Teníamos una ley orgánica que no concebía una verdadera Policía Nacional, sino que fue una ley que fue votada en el año 71, que era para enfrentar el enemigo interno y someter a la policía al mando militar. No existía una concepción y el desafío fue tremendo porque hubo que actualizar la policía del punto de vista legislativo, de la doctrina, preparar a la policía para enfrentar los problemas que nos tocan vivir hoy, es decir, una policía moderna para que pueda atender los desafíos de esta época y que una policía que respete los derechos humanos, que tenga una concepción democrática en sus instituciones. Hubo que incorporar tecnología como nunca se había hecho. Hoy tenemos una policía que tiene la tecnología que tiene cualquier policía de primer mundo. Es realmente, lo que se hizo fue un desafío enorme y se hizo una verdadera revolución. Hoy se reconoce, es decir, hoy nosotros tenemos una policía que está comenzando a dar los primeros frutos en materia de seguridad y convivencia, que es, por ejemplo, que comienzan a bajar los delitos. Los delitos más violentos comienzan a ceder. En el continente más violento y desigual del mundo, que estamos en América Latina, bueno, comienza a dar sus primeros frutos. Y eso realmente es muy importante. Tenemos una policía que tiene un código de ética, tiene una ley de procedimiento policial, es decir, hubo que actualizar. El desafío realmente fue enorme y se hicieron cosas extraordinarias.
Yo creo realmente que el trabajo, en algún momento en los anales de la historia, se va a agradecer el trabajo que hizo Bonomi y su equipo como ministro del Interior, y realmente me siento un gran orgullo de haber integrado ese equipo, y creo realmente que hicimos cosas muy importantes y hicimos de todo un poco, porque hicimos, por ejemplo, desde de la mejora en lo que es la prevención, la disuasión y la represión del delito. Por ejemplo, desarrollamos actividades que nunca pensamos que íbamos a poder desarrollar desde el Ministerio, como es la compra, adquirir productos de los productores familiares. Es decir, usamos al Ministerio del Interior como una política de desarrollo pública. Es decir, hoy hay convenios con la Intendencia de Canelones y de Tacuarembó y se compran de productores familiares, como una forma de modernizar la gestión. Tuvimos el honor de ser el primer ministerio que desarrolló un contrato de participación público y privado en nuestro país, que es una cárcel que se va a inaugurar ahora en enero. Trabajamos con las víctimas del delito, que es muy triste esa situación, pero bueno, de alguna manera tratamos de reparar. Digo, se hicieron cosas extraordinarias y realmente yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo reconoce y reconoce el trabajo del ministro Bonomi y su equipo. A pesar de todos los cambios, la inseguridad ya dejó de ser una sensación térmica para ser una realidad. ¿Han fracasado las políticas sociales? Y lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Si nosotros analizamos, mira, a mí me tocó, en mi situación personal, cuando me vine del interior, mi abuela no quería que yo me viniera a Montevideo, porque yo creo que en aquella época, el Montevideo de aquella época era un Montevideo mucho más violento. Quizás, o veíamos mucho más la situación. Mi abuela me decía, no, tené cuidado, porque justo había habido una ola de homicidios muy grandes, era el año anterior, entonces decía, no te podés ir ahí. Entonces, yo creo que vivimos una época diferente, y así como hay, es decir, se han globalizado, así como hay cosas muy buenas de la globalización, que por ejemplo que nos acerca, hay un acercamiento porque hay nuevas tecnologías, bueno, hay una globalización de lo malo también. Esas son cosas que se ven. Yo creo que es la época que nos tocó vivir, y nosotros lo que tenemos que ver es que vivimos en un mundo diferente, que hay datos que demuestran que nosotros también somos una sociedad violenta, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, algunos datos, nosotros vemos que los homicidios son 7,8 cada 100.000 habitantes, de acuerdo al año 2016. Si nosotros analizamos los suicidios, son prácticamente el triple. El año pasado cerró 21 cada 100.000 habitantes. Los muertos en accidentes de tránsito son 14,2 cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de los homicidios. Eso demuestra cómo somos los uruguayos, y eso también tenemos que empezar a reconocernos como sociedad, cómo actuamos, cómo resolvemos nuestros problemas. Y si nosotros analizamos el número de homicidios, el gran porcentaje de homicidios se da entre personas que se conocen. Es decir, si uno analiza esa situación, tenemos que reconocer eso. Es decir, vivimos en una sociedad diferente, que se están haciendo cosas para cambiar, es decir, para tener una policía más preparada, pero bueno, tenemos que reconocer también el grado de violencia que existe en nuestra sociedad. ¿Usted cree que la mayoría parlamentaria que goza este gobierno ha resuelto los aspectos legales que coadyuvan a que haya sentencias de papel? Yo creo que ha habido mucha decisión política. Se han votado muchísimas leyes, se han cambiado muchísimas reglas de juego. Por ejemplo, el reincidente, el habitual, el reiterante del delito, es decir, aquel hombre que se ha dedicado al mundo del delito, hoy tiene limitaciones. Yo realmente algunas veces no comparto esa visión que propone el fiscal Subía, yo no la comparto, porque él dice de 19 instrumentos legales. Yo realmente ahora como senador tengo las puertas abiertas a mi despacho a que si él quiere hacer una propuesta constructiva de qué cambiar, porque hay que también proponerse decir, nosotros tenemos que tener una actitud constructiva y proactiva. En nuestro programa, se lo vamos a linkear, senador, el doctor Subía lee, como él dice que hay sentencias de papel, lee en un simple papel de los dos lados escritos los 19 instrumentos, yo se lo voy a pasar,
y los voy a poner en contacto, obviamente, usted lo está haciendo a través de Pero está bien, pero a mí me parece que tenemos que tener una actitud más proactiva y constructiva. A mí me gustaría que antes de criticar los instrumentos, a ver qué propone. Porque yo lo he visto muchas veces criticar a través de los medios de comunicación o a través de los Twitter o de los Facebook, pero qué propone diferente a los efectos de ver qué podemos construir juntos. Hay temas que quizás que voy a estar de acuerdo con él y hay otros temas que no voy a estar de acuerdo con él por la ideología, porque yo tengo una forma de ver y de ser en este mundo que quizás que no vaya a estar de acuerdo con él. Pero él no está de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con la... pero no es que él no esté de acuerdo, pero no es que él no esté de acuerdo, nuestra Constitución no está de acuerdo. La Constitución dice... ¿Usted cree que está en la carrera política de fiscal Zubia? Y en algunas oportunidades parece que sí, que él estuviera. Él no puede hacer política porque él es un fiscal de la nación, pero en algunas oportunidades sí. Yo realmente a mí me sentí mucho dolor cuando vi ese video que él subió al Twitter. Realmente me dio muchísimo, me dio dolor porque que llegáramos a la sociedad en ese sentido, que llegáramos a eso. Bonovi aclaró que él no lo subió, que él lo replicó. Sí, bueno, pero él está bien, pero como que al momento que lo retuiteó, como que fue parte de la comunicación. Sí. A mí realmente me dio, pero también me parece que un fiscal, un funcionario público, con el rol y los cometidos que tiene, no puede estar haciendo ese tipo de acciones. Pero realmente yo estoy a la orden de que si él tiene alguna iniciativa, quizás que algunas, estoy a la orden para escucharlo y ver si podemos promocionar alguna de sus iniciativas. No las conozco porque realmente siempre está con los 19 o como que estás... Que el Parlamento es responsable, digamos, definiendo la posición de Zubia, que lo conozco mucho, sus posiciones, el Parlamento es responsable, no es responsable solo el Ministerio del Interior, no es responsable solo el gobierno, sino que son los parlamentarios. Está bien, y somos todos responsables, el sistema, y él también como agente de la justicia es responsable. Y bueno, realmente sí, de acuerdo a nuestro régimen jurídico, la ley es la que crea los delitos y está bien. Pero me gustaría ver qué propone diferente para solucionar esto. Nosotros desde el Ministerio desarrollamos, cuando estuve en el Ministerio del Interior, desarrollamos un conjunto potente de instrumentos públicos, de programas para tratar de cambiar esta realidad. En algunas cosas se ha cambiado, en otras no. Hemos desarrollado un conjunto de leyes que creemos que, por ejemplo, lo que te decía, el reincidente, el reiterante, el habitual, ese hombre que se dedica al mundo del delito no puede ser beneficiario de esos institutos liberatorios. Por ejemplo, de acortar las penas. Sí, la libertad condicional, la libertad provisional, la libertad anticipada tanto por trabajo como por estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay algunas, quizás que hay algo sí que hay que rever, y me parece que sí. Yo creo que la ley de humanización de cárceles, que tiene algunos institutos liberatorios, como por ejemplo, quizás que no haya que beneficiar algunos delitos. Eso es un tema que nos quedó pendiente. ¿Cuál es? Delitos gravísimos, por ejemplo, homicidios gravísimos, delitos terribles que hemos vivido como sociedad, yo creo que ese beneficio... ¿Cadena perpetua? No, cadena perpetua no, que se cumpla toda la pena. En el caso Goncalves no se llegó a aplicar la pena máxima. ¿Cree que en el futuro se pueda llegar a corregir estos temas? Sí, en ese sentido quizás que sí, eso debemos discutir como sociedad, pero debemos discutir con una actitud proactiva, no mandando Twitters o Facebook, porque ahora parece como dice algún dirigente de mi sector, parece que cada uno de nosotros como ciudadanos o cada uno de nosotros como agentes públicos, como parlamentario, como ministro, como fiscal o como juez, parece que cada uno de nosotros tenemos nuestra canaleta y hacemos únicamente lo que queremos. Y en realidad tenemos que tener una actitud más proactiva, más solidaria y proponer. Bien. ¿Qué propongo? América Latina vive profundos cambios. ¿Cree, doctor Carreras, que el Uruguay seguirá ese mismo camino político?
Sí, por suerte nosotros la sociedad uruguaya somos bastante diferentes. Realmente es muy triste lo que se está viviendo en Argentina, lo que se está viviendo en Brasil, que realmente son esos proyectos del recorte. Es decir, yo cuando veo las reformas laborales que están proponiendo en Brasil, por ejemplo, que es prácticamente poner que el acuerdo, es decir, que la ley deja de existir, sino que va a valer más el acuerdo entre el trabajador y el empresario, realmente que es volver como épocas ancestrales, que es dejar de lado el derecho laboral, a mí eso me entristece muchísimo. Realmente, pero yo creo que en Uruguay somos diferentes. Por ejemplo, yo milito en una organización política, en un partido político donde el programa es central, es decir, el programa que nos proponemos para transformar la sociedad es central, y el año que viene vamos a estar debatiendo, porque el Frente Amplio es el único partido en Uruguay que tiene un programa que es elaborado en conjunto, tiene todo un año de proceso, que eso no vemos en otros partidos políticos en Uruguay, que eso es fundamental, que la unidad es central, la unidad en la diversidad, que es una clave de la izquierda uruguaya. Yo creo que eso es central para nosotros, y realmente el impacto de esa forma de hacer política que vemos en otras regiones, por ahora no lo veo como una amenaza en Uruguay. El doctor Charles Carrera, hoy el senador más joven del Parlamento, ¿se siente frustrado en esta nueva función? No, acá se pueden hacer muchas cosas, pero la verdad que yo no le solicité a mi organización política en el año 2010 ser el director general, fue una definición de la organización, y estar acá en este momento fue una definición de mi organización política. Yo creo que desde acá se pueden hacer cosas. Por ejemplo, nos estamos proponiendo trabajar el año que viene. Quiero trabajar en algunos temas de leyes de justicia, agilizar el proceso del Tribunal de Contencioso Administrativo, algunos temas de alguna normativa en lo que tiene que ver con los concursos de los jueces, viendo instrumentos que ya se han aplicado. Quiero presentar un proyecto de ley donde se establezca un estatuto integral para las víctimas del delito. Hoy tenemos institucionalidad dispersa, tenemos que darle integralidad a la institucionalidad. Estamos trabajando en lo que es la segunda generación de reformas en materia de salud, de reformas de la salud en nuestro país, es decir, la segunda generación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay muchas cosas por hacer, y bueno, y también lo que mi organización quería es que saliera a dar un poco de debate político, y bueno, y eso es el rol que estoy cumpliendo. Así que no creo que me hayan cortado los brazos, fue una decisión, y bueno, y después el tiempo dirá qué pasará. Le agradecemos, senador Carrera, que haya aceptado participar en nuestro nuevo proyecto de Canal RDTV. Gracias por su participación. Muchas gracias, y también, bueno, te auguro lo mejor, y bueno, y estoy a la orden acá, y bueno, y el nuevo desafío ese que tenés, así que bueno, para acompañarte, contá conmigo. Muchas gracias, es un gusto. Seguridad pública, funcionamiento del Ministerio del Interior, políticas sociales, responsabilidad del Parlamento, de los jueces o de los fiscales. Uruguay en el contexto latinoamericano. Con el senador Charles Carrera, ex secretario general del Ministerio del Interior.